Para poder hablar de lupus y terapias biológicas hay que repasar algunos conceptos de inmunología, hay que repasar algunos conceptos, no todos vienen de la reumatología, así que voy a dar algunos conceptos respecto a la enfermedad en sí, al tratamiento y a los biológicos propiamente tal. En general todas estas introducciones son lateras, pero es verdad. El lupus es una enfermedad autoinmune y multisistémica, quiere decir que es una de las más polimorfas que tenemos o más heterogéneas, por lo tanto más difíciles de tratar porque cada manifestación podría tratarse de forma distinta y ya en sistema nervioso solamente tenemos 19 manifestaciones diferentes. En nefritis lúpica al menos 5 a 6 tipos histológicos, entonces de verdad que se hace muy cuesta arriba hablar de tratamientos del lupus. Lo más probablemente es que casi todas las manifestaciones del lupus se deben a un daño inmunológico tipo 3, que es complejos inmunes, que es como de la inmunología básica, digamos, y que llevan a inflamación sistémica. Y es una enfermedad no tan prevalente, pero tiene un gran impacto porque en general afecta principalmente a mujeres jóvenes, así que y tiene mucho impacto también sobre la natalidad. No solo, esto era más antes, pero todavía sigue siendo un tema muy relevante para las mujeres que quieren embarazarse, el hecho de tener su enfermedad inactiva. Esas son las frecuencias mundiales, como ustedes saben, en Chile hay pocos estudios, podríamos asumir que tenemos algo parecido a través de la encuesta nacional de salud que hace el MinSal, que es como la aproximación estadística a los problemas de salud que tiene el MinSal. Sabemos que en afroamericano es peor, tiene peor pronóstico, eso también se conoce. Y como bueno, todos lo saben, entre 9 a 10 mujeres, 9 a 10 pacientes son mujeres versus un hombre. Y esto sigue siendo así, digamos, independiente de la forma de diagnóstico, que también ha cambiado en el último tiempo. Sabemos que hay varios síntomas sugerentes de lupus y esto es una repasada muy rápida de las cosas que podrían ser indicadoras de que el paciente que estamos enfrentando pudiera tener un lupus, y esto es muy general, pero de verdad que la suma de ellas, tal vez cada una por separado no ayuda mucho, pero la suma de ellas en un contexto de género, de mujer joven, de a lo mejor antecedentes familiares, a uno le van ayudando un poco más. La fiebre, la poliartralgia, la poliartritis, aumento de la presencia de ganglios en zonas palpables, la presencia de Raynaud. Bueno, aquí estamos en una clínica dermatológica, las lesiones cutáneas o mucosas que son de verdad un desafío, porque incluso tiene formas psoriasiformes el lupus, entonces de verdad que es un desafío el diagnóstico diferencial. Estos pacientes suelen bajar de peso y aunque todos en el mundo desean bajar de peso, créanme que nadie baja de peso sin causa y es algo bueno, así que generalmente eso es una enfermedad. Y pueden tener alteraciones urinarias que los pacientes a veces pueden asociar a otros orígenes como infecciones urinarias, y puede tener algo muy grave que a veces la gente no tendría por qué consultar a un reumatólogo por esta razón, que es disnea y dolor torácico. Muchos de los diagnósticos de lupus vienen de otros colegas, o sea, generalmente el paciente no llega al reumatólogo y le dice uno que tiene lupus. Se ha paseado largamente o difícilmente por varios médicos internistas u otras especialidades antes que alguien les diga que tiene un lupus ya más definitivo. Estos son los factores precipitantes del lupus y es importante porque esto tiene que ver con la epigenética, es decir, casi todas las enfermedades inmunes, casi todas las enfermedades en el mundo tienen una base genética que no siempre corresponde a una mutación, sino que la presencia de algunos genes que combinados con factores ambientales son capaces de expresarse. Y esto se llama epigenética, y esto pasa en el lupus con estos factores precipitantes como la exposición al sol o la exposición a luz ultravioleta, algunas infecciones precipitantes, el estrés emocional. Y yo lo destaco porque esto probablemente va a ser lo que más estudien nuestros alumnos en los próximos años, que es la neuroendocrinoinmunología, que es el entendimiento integral de cómo el estrés emocional o la afección de la emocionalidad de los pacientes gatilla o exacerba enfermedades sin que estas sean psicológicas, ¿ya? Porque eso es bastante pobre pensar que estos son psicológicas. Aquí hay una influencia del cortisol sobre el sistema endocrino, sobre el sistema inmune. Y esto hace que se conecte, ¿no es cierto?, una experiencia vital, biográfica, con la aparición de una enfermedad grave como podría ser el lupus. También se han visto gatillantes como la cirugía y todo aquello relacionado a la obstetricia, incluidos los anticonceptivos orales, pero no hoy en día que se usan microdosis de estrógeno. Esto es una forma muy matemática, así como de conjuntos, de mostrar lo heterogéneo que es el lupus. La verdad que siempre nos preguntamos por qué le llamamos lupus a una enfermedad que tiene tantas manifestaciones.
Y probablemente la suma de todas ellas porque tiene una autoinmunidad dirigida contra nuestras propias células que tienen algunas características que se repiten. Y por eso es importante que hayan criterios diagnósticos. Estos son los antiguos criterios diagnósticos de 1982, que casi todos los que estudiamos medicina antes del 2000 los aprendíamos y los recitábamos de memoria, que tenía varios aspectos clínicos. Es súper importante eso porque una persona podría tener puros aspectos de laboratorio y no por eso tiene lupus. Pero en los criterios del 2012, aparte que cambiaron un poco, y aquí es importante porque hay un área de dermatología de consulta bastante frecuente, como son las lesiones cutáneas, las úlceras de mucosas y la alopecia. Aparte de eso, y cada una tiene su definición, por eso tiene sus asteriscos, es bien precisa la definición. Están los componentes inmunológicos que también crecieron en esta revisión del 2012. Pero además se generó esto de que, aunque incluso en el escenario de que no tuviera nada un paciente, pero tuviera una nefritis clasificable como una nefropatía lúpica, eso bastaría para tener diagnóstico también. Bueno, dentro de las lesiones cutáneas, hay algunas que son más sugerentes de que esta manifestación cutánea sea la manifestación de una enfermedad sistémica, ¿ya? Se supone, y estas son las estadísticas son antiguas, clásicas, no han tenido grandes cambios, que el lupus cutáneo crónico tiene más o menos de un 30% de posibilidades de relacionarse a un lupus sistémico, ¿ya? Un poco más si estas manifestaciones cutáneas son del tipo subaguda, ¿ya? Especialmente anular, psoriasiforme o vesículo bulboso, y ya mucho más si es del tipo agudo, especialmente malar o mariposa lúpica. ¿Qué pasa con el pronóstico? Esto es súper importante. Yo no estaba obviamente en esos años, pero antes de los años 50 la probabilidad de morirse por un lupus era muy alta. Era tan alta y tan rápida, sobre todo si se tenía una nefritis lúpica, que superaba muchos cánceres en la mortalidad. Y se hablaba de que a los 5 años se podía morir el 90% de los pacientes con nefritis lúpica. Eso ha cambiado absolutamente, se dio toda una vuelta, y eso fue gracias al control estricto de los pacientes, no solo a los medicamentos, sino que a un buen control de los pacientes, a una prevención de factores gatillantes peligrosos, incluso el embarazo. Las pacientes con lupus deben pedirle primero permiso al reumatólogo que a su marido o a su pareja si quieren embarazarse, y no pueden hacerlo si han estado activas en los últimos 6 meses. Así que eso ha cambiado, ese manejo estrecho y un poco como anticipándose a las crisis, ha cambiado mucho la sobrevida. En general, el pronóstico está en relación a lo que cada país gasta en salud. Se ha visto que las minorías étnicas, que generalmente están más desprovistas de recursos médicos, de acceso a la medicina, de recursos a medicamentos, ellos tienen claramente un peor pronóstico. El pronóstico también está dado por las causas de mayor complicación y muerte según el momento en que se mide este endpoint, que es si el lupus está debutando o si el lupus ya tiene harto tiempo o digamos es tardío. En los diagnósticos recientes, la actividad de la enfermedad es la que ocasiona la mayor parte de las muertes, ¿sí? Estos lupus terribles que se desencadenan como una enfermedad multisistémica con falla multiorgánica. En la serie, ya cuando hemos analizado las pacientes que han sobrevivido al debut, al inicio de los síntomas, la muerte más que nada se debe, o las causas de muerte, a lo que sabemos como enfermedades cardiovasculares o enfermedades metabólicas que están asociadas a la enfermedad, a la inflamación crónica y al uso de los medicamentos. En general, la mayor mortalidad del lupus se da en los pacientes que han presentado alguna de estas manifestaciones, como daño renal, trombocitopenia o una actividad de enfermedad que medida por un score que se llama SLEDAI, que es de actividad de la enfermedad, mayor a 20. ¿Ya? Y por sobre todo la enfermedad pulmonar, algo muy malo que le puede pasar a los pacientes, la neumonitis, ya sea en el debut o en cualquier momento de la enfermedad. Para poder hablar entonces de la terapia, tenemos que hablar rápidamente de la patogenia. ¿Cuándo hago esto se ve? No. Bueno, aquí, como les decía, hay factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales y algunas anormalidades inmunológicas que podemos entender. En todas estas diferentes áreas, uno podría intervenir desde el punto de vista terapéutico. Probablemente la genética en algún momento puede hacer, pero en esto estamos más en pañales.
Y las anormalidades inmunológicas, por un lado, nos han servido para establecer las bases del tratamiento, de la inmunoterapia, de la terapia target o de la terapia celular, pero también nos ha enseñado mucho. Cada vez que bloqueamos una línea o una vía de afección inmunológica o una línea linfocitaria, aprendemos mucho más de lo que pasa. Así, a grandes rasgos, yo quise decir muy reducidamente que la patogenia del lupus la podemos encontrar, la podemos tomar, la podemos empezar a mirar o enseñar incluso desde algunos puntos de vista, desde el sistema innato, que ustedes saben que el sistema inmune que nosotros no modificamos a través de nuestra experiencia, son cosas históricamente que el sistema inmune ha ido heredando a través de los siglos Y ahí hay algunas alteraciones en la patogenia que puedan desencadenar el lupus, pero generalmente esto es está como ordenado, pero esto no sucede así en la vida real. Hay alteraciones del sistema inmune innato, hay alteraciones del sistema inmune adaptativo, tanto en células B, en células T y en los neutrófilos, que después muestro en otra diapositiva. Casi digo transparencia. Ahí sí, se me cayó el carnet. Esta es una imagen, hay tantas en la literatura de la patogenia del lupus. Están involucrados casi todas las líneas celulares. Están involucradas la inmunidad innata a través de Toll-like receptor, en donde se han descrito varias alteraciones que pueden desencadenar el lupus casi en forma espontánea, ¿ya? Por darles una idea de lo que puede pasar. Y están estas alteraciones que son ya más clásicas y son mejores target, como son las alteraciones de las células B o de la interacción células T y B, ya que son probablemente las que se llevan la gran mayoría de todas las terapias que hoy en día están inmunológicamente dirigidas. Siempre se ha dicho que la molécula patogénica protagonista del lupus es el interferón, como en la artritis reumatoide se decía del TNF-alfa, después eso ha ido cambiando, hay otras interleuquinas, como 17 y 23, como en psoriasis también, 12, 23, 17, etc. Pero a pesar de que siempre se ha considerado que es un rol protagónico muy principal, todas las terapias que han ido dirigidas al interferón les ha ido bastante mal. Estas son las alteraciones más clásicas que tiene el lupus, que es lo que podemos ver nosotros, que es los defectos de la apoptosis y los defectos en la degradación y la muerte de los neutrófilos, que se llama netosis, que es un proceso diferente a la apoptosis. La netosis tiene varios defectos, entre ellos que así como en la apoptosis hay una mayor apoptosis y hay un menor clearance de los cuerpos apoptóticos, por lo tanto hay una exposición muy frecuente de autoantígenos en el sistema inmune y estos andan circulando en los NETs, que son unas tramas de ácidos nucleicos de los neutrófilos que generalmente han fagocitado algo y se mueren y quedan como estas cadenas de mezcla de lo que fagocitaron y de su propio DNA. ¿Ya? Los pacientes con lupus tienen netosis acelerada y en general esta netosis acelerada se ha visto mayormente relacionada a nefritis lúpica. Y por lo tanto el daño renal es un target habitual de todo lo que hacemos en evaluaciones de los pacientes con lupus, tanto en la clínica como en los estudios clínicos. Hay algunas descripciones de por qué habría daño renal, esto es básico, digamos, a través de los complejos inmunes que se depositan, ¿no es cierto? Estos complejos inmunes tienen anticuerpos anti-DNA que son catiónicos, es decir, tienen una carga positiva y esto hace que sean muy afines al riñón, especialmente al glomérulo y especialmente a la membrana basal. Bueno, y al hacer esto se genera un influjo celular y un desencadenamiento de inflamación mediada por el complemento. Esto es, como les digo, algo muy superficial. Cada una de estas cosas podría ser una clase. Otro tema importante en el lupus es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que puede tener dos grandes variables, una que es la forma ginecobstétrica, que se manifiesta con pérdidas fetales y con abortos a repetición, y otra forma que generalmente no se presentan muy en conjunto en un mismo paciente, es la presencia de trombosis, tanto venosas como arteriales, sin ninguna causa mecánica de por medio, ¿ya? Y esto es importante porque vuelvo a decir, cuando hablamos de lupus tenemos que ver varias cosas al mismo tiempo. Una es qué tiempos tenemos para tratar. Como en todas las enfermedades, a la medida en que haya menos carga de enfermedad y menos daño acumulativo, vamos a tener un paciente que va a sobrevivir más y va a sobrevivir con menos medicamento y más libre de comorbilidad. Así que aquí esta es una muy buena revisión reciente
del Nature y habla un poco de esto, que los pacientes, por un lado, nosotros las personas empiezan a producir anticuerpos mucho antes de manifestarse su enfermedad. Los ANA pueden estar 10 años antes de las primeras manifestaciones del lupus. Nosotros estamos acá, hacemos el diagnóstico, tratamos de parar los flares o todos los brotes, y sin embargo, cuando no hacemos bien esta pega, vamos aumentando la posibilidad de que el daño acumulativo de la enfermedad crezca. Entonces, como aquí a veces es un poco difícil, y por eso, porque como una enfermedad heterogénea tenemos que usar algunas medidas más claras, una de las propuestas, cuando analizamos estudios clínicos, esto no es para todos los días, y la verdad es que solo las clínicas que hacen lupus podrían estar todos los días haciéndole SLEDAI a los pacientes, VILAJ a los pacientes, o SLEEK a los pacientes, pero este es un trabajo un poco más hecho para los estudios clínicos, de analizar los resultados, es que se midan con algunos score o índices que son clásicos hoy en día. El SLEDAI-2K está modificado, el VILAJ también está modificado, y aunque lo modificaron, no salieron de los 96 puntos que hay que evaluar, y que es bien complicado de medir, por eso casi a uno le da espanto cuando tiene que hacer VILAJ en los estudios clínicos. Pero eso es así, y así hay que leer los estudios y los resultados de los trials. ¿Cuáles serían los desafíos terapéuticos del lupus? Y esto también está definido. Uno tiene 1000 cosas que hacer con un paciente con lupus. Generalmente casi cada consulta tiene que dedicarse a un par de cosas porque no todas pueden ser abarcadas en el mismo tiempo. Pero el primer objetivo es disminuir la actividad de la enfermedad. Y para ello se utiliza un enfoque Treat to Target, que es como el mismo concepto que se usa en otras enfermedades reumatológicas, con el objetivo de bajar la actividad de la enfermedad. Y así, en cada brote, evitar la acumulación de daño. Y esto es lo que hoy en día se ha definido como una terapia Treat to Target exitosa. Es decir, que logremos un SLEDAI-2K, que es uno de los parámetros que les mostraba, menor a 4, que no tenga nuevos brotes, o sea que por VILAJ, en teoría, no se active, que no tenga una PGA, que es la apreciación global de la enfermedad por el paciente, que sea mayor a 1, porque el -1 es muy bueno. Que tenga una necesidad de prednisona. El lupus casi siempre tiene necesidad de prednisona o de corticoides. A mí la prednisona no me gusta para nada, pero ese es un gusto personal. Creo que hay muchos corticoides que, si bien son un poco más caros, son menos tóxicos y tienen una vida media y una farmacodinámica mucho mejor que la prednisona. Bueno, pero esto está equivalente a prednisona, que ojalá ese paciente tenga menos de 7,5 para mantener su enfermedad bien, o sea, que no tenga yo que estar a cada rato dándole inyecciones, subidas de corticoides, y que tenga una dosis de inmunosupresores estándar que puedan ser mantenidos en forma bien tolerada. Quiere decir que no hagan citopenias, que no hagan infecciones. Todo eso le llamamos un buen control de la enfermedad, y ese sería nuestro objetivo terapéutico lupus, que puede ser hecho a nivel primario, secundario e incluso terciario. Y hoy en día, esto es este es un muy buen artículo, el gato, del Nature, que nos muestra un poco el escalamiento y cómo se lleva a cabo la visión, qué es lo que voy a buscar como objetivo principal y qué otras cosas no debo estar olvidando, porque son en paralelo, los targets principales y los targets que son más alternativos. Y así, hasta el día de hoy, lo que tenemos en fármacos sigue siendo muy eficiente, y les pongo aquí una tabla en donde está lo mismo que tenemos hoy en día nosotros el lupus para tratamiento de nuestros pacientes a nivel de país, que son los antimaláricos, la hidroxicloroquina, que es una medicación muy curiosa, bastante abarca muchos aspectos, sobre todo como un protector endotelial. Están los medicamentos que ya son más inmunosupresores, como el micofenolato, la ciclofosfamida, que generalmente lo que logran los glucocorticoides, micofenolato o ciclofosfamida, en forma que pueden ser usadas de acuerdo a la disponibilidad, porque se ha demostrado que son más o menos equivalentes en tratamiento, es para casos graves de nefritis o de sistema nervioso central. Y están los tratamientos de mantención o para formas menores que no son tan graves, porque el lupus se define en grave y leve, o moderado y grave y leve, y así está definido en el GES también. Para esas otras formas que son de una actividad moderada, se puede usar otros inmunosupresores. Y están aquí abajo los únicos dos que están disponibles en el país, que han llevado un poco mejor a cabo el análisis de los resultados, pero en realidad tampoco han sido medicamentos muy exitosos. Y es por esto, porque es súper complejo el tratamiento de los pacientes con lupus. Podemos enfocarnos en células B, en células T, y se nos está quedando siempre algo fuera, y eso es muy determinante. Lo que yo les mostraba recién, de todo esto,
Tenemos disponible para artritis reumatoide abatacept, algunos estudios lupus que no les ha ido muy bien. Tenemos, se me perdió, están los inhibidores del BAFF o BLyS o APRIL, que son belimumab, y están otros en aprobación. Y rituximab como bloqueador de la célula CD20, que ampliamente hablaron hematólogos de rituximab, así que vamos a mostrar algo muy rápido. Entonces, cuando pensamos en usar biológicos en lupus, primero tenemos que pensar, ¿y por qué le ha ido mal a todos los estudios? No mal, pero definitivamente no bien. No han logrado sus endpoints, no han sido mejores que lo que había en terapia estándar. Mal. Es porque es muy heterogénea, entonces uno tiene que dividir todos los grupos, los subsets de lupus, para poder decir qué sirve en cada subset. Que hay que usar estos instrumentos que son bastante complejos, que casi todos los pacientes ya han usado casi todo lo que hay en términos de medicamentos sintéticos. Y por lo tanto lo que se sabe que hoy en día podría ser postulado como buenos biológicos, pero no han tenido buen éxito. Se sabe más, en la FDA hay 694 estudios para lupus. Hoy en día uno podría ir a 694 estudios que han sido terminados, completados o que están completados y en vías de resultados. ¿Ya? Y lo poco que voy a mostrar es solo para los dos que hoy en día han sobrevivido, digamos, a lo que es la indicación de pacientes refractarios. Esa es la inhibición de la segunda señal. Estos son los blancos de células B. Hoy en día rituximab sigue siendo más probado. Tiene dos estudios importantes, que fue el LUNAR y el EXPLORER. Los dos fracasaron en mostrar sus endpoints, pero los estudios de vida real han mostrado que son útiles cuando el paciente está refractario y cuando el paciente está en un riesgo vital. Estas son las terapias anti-CD20 que les decía. Entonces, lo que hacen estas terapias finalmente, como lo he explicado extensamente el grupo de hematología, es que al bloquear, ¿no es cierto?, rodear estas células B con inmunoglobulinas que están uniéndose al CD20, pueden actuar por lisis directa, pueden activar la lisis directa, pueden activar la citotoxicidad mediada por anticuerpos o pueden activar la fagocitosis dirigida por anticuerpos también. Y del rituximab, que es lo que yo les decía, aquí está en este resumen, este paper que es del 2017, pero mucho más que eso no se ha hecho. Lo que se ha hecho nuevo es hacer una terapia sumatoria belimumab, rituximab, belimumab, pero estos son LUNAR, EXPLORER, que son los más grandes de los estudios y que, como aquí resumidamente dice que no lograron sus endpoints, pero es lo que tenemos aprobado hoy en día para el paciente refractario. Siguen habiendo ensayos con blancos de células B y con depresión de células B, pero este blanco es para disminuir la sobrevida de las células B, no es directamente para hacer morir a las células B, que es el belimumab, que tiene varios estudios a su haber. Está el BLyS52, el BLyS76, hay mucho que leer y hay estudios de postventa también que hay que seguirlos porque son los de la vida real. Y estos son los estudios, es el resumen de la tabla que resume todos los estudios que hay hasta el 2018 más o menos, porque todavía hay otros en estudio. Bueno, y esta es la señal del interferón que, como les contaba muy brevemente, a pesar de ser la molécula protagonista, no ha funcionado. Así que hoy en día en pacientes GES tenemos aprobado lupus para lupus grave del primero al segundo año, quiere decir que son manifestaciones mayores y que no han resultado con ciclofosfamida ni micofenolato, que también está en el GES, la posibilidad de administrar rituximab. Y para lupus, recién este mes, bueno, el mes pasado en realidad, el 1 de julio, se supone que entró en vigencia la plataforma para poder optar o postular pacientes que están con un lupus refractario cutáneo o articular a belimumab, pero tienen el requisito de que si es cutáneo deben tener una evaluación por dermatólogo también y los scores de dermatología. Eso. Gracias.